Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la sintonía de Telecable en Teleasturias todos los jueves a partir de las 10 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde van a tener una cita con el Alegato. El Alegato no es otra cosa que un programa que intenta acercar el mundo de la actualidad jurídica a su casa. Hoy va a comenzar este programa con un tema de actualidad, de rabiosa actualidad. Vamos a tratar sobre la fiscalidad que afecta a las herencias. En particular vamos a hablar del impuesto sobre sucesiones y donaciones, las plusvalías, el impuesto sobre incremento de valoración de bienes de naturaleza urbana y el impuesto sobre bienes inmuebles, el conocido como el IBI. Y vamos a comentar con nuestros colaboradores por qué se rechazan tantas herencias en la actualidad. Hoy, señoras y señores, da comienzo en Teleasturias, en Telecable, el Alegato, un programa que va a abordar desde un punto de vista práctico todas aquellas cuestiones jurídicas que puedan ser de utilidad e interés para todos nuestros telespectadores. Y les voy a presentar a los dos primeros invitados. El primero es nuestro abogado de cabecera, don Luis Pérez Fernández. Luis Pérez, que nos va a acompañar durante prácticamente todos los programas aquí en el Alegato. Abogado en ejercicio, titular del despacho Luis Pérez Abogados en la capital del Principado, en la ciudad de Oviedo, y el primero de los que en este programa saludamos. Don Luis, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, pero no solamente lo vamos a hacer contigo, Luis, sino también con otro invitado que tenemos en el estudio y que no es otro que Roberto Cobián Moyano, que es uno de los promotores de la plataforma Juntos contra la Dictadura Fiscal. Don Roberto, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos bien, ¿no? Pues muy bien, aquí Perfecto. A ver si podemos ayudar algo a las personas que se enteren de un tema muy importante y muy gravoso. Vamos a comenzar por algo que estoy convencido de que tienen en la cabeza muchos son de los ciudadanos que en este momento están viendo nuestro programa, que nos pueden ver aquí, nos pueden ver en las redes sociales, porque todos los programas van a ir directamente a las redes sociales, tanto por el Facebook, en diferentes lugares de Internet, para que ustedes puedan acceder directamente a esa historia que nosotros vamos a tratar todos los jueves a las 10 de la noche y en esa repetición los domingos a las 2:30 de la tarde. Primera pregunta, don Luis, ¿qué impuestos tiene que pagar o tienen que pagar los herederos cuando fallece una persona? Bueno, Carlos, el impuesto paradigmático y fundamental a la hora del fallecimiento de un individuo es el impuesto sobre sucesiones, que tienen que pagar sus causavientes. Es un impuesto que pagan, lógicamente, por los bienes, por el patrimonio que heredan, que adquieren, que hacen suyo. Bien, este impuesto a día de hoy tiene una problemática en cuanto a la valoración de los bienes que hereda el derechohabiente, en este caso, el heredero legatario. Nos referimos a que se da la circunstancia, la paradoja, de que los gobiernos autonómicos, locales, en función del impuesto correspondiente, hacen unas valoraciones de esos bienes que no se ajustan a la realidad de hoy en día, a la realidad que tenemos en la calle. Por ejemplo, un piso, supongamos, en la calle Foncalada de Oviedo, que podía tener un valor hace unos años, hace 5 años o por ahí, de unos 150, 160.000 euros, en la actualidad ese piso vale pues la mitad o menos de la mitad. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de pagar el impuesto, tú vas a tributar por el valor que dice el Principado o el ayuntamiento correspondiente en función del impuesto que sea, que no son los 80 o 70.000 euros por los que tú hoy puedes vender ese piso si tienes necesidad de venderlo, son los 100 y pico mil. ¿Qué pasa? Que si se dan unas determinadas circunstancias, como que tu patrimonio preexistente supera los 400 y pico mil euros, que no es el caso del común, de la gente, pero puede serlo, o que tú heredas más de 150.000 euros, vas a tener que acabar pagando una cantidad importantísima y si tú tienes que vender ese piso, no te van a dar esa cantidad por la que ellos te obligan a pagar. Entonces ahí surge un problema de injusticia en términos de justicia material. ¿Y qué tiene que hacer el administrado, el justiciable? Bueno, pues tendría que meterse en un procedimiento, primero administrativo y posteriormente acudir a la vía judicial, en caso de que se le desestimase su pretensión. En ese procedimiento tendría que acompañar la oportuna pericial para
que el perito valore ese piso al valor real de mercado y con ese valor intentar decir, oiga, señores, yo voy a pagar el impuesto que me corresponda, porque todos tenemos que pagar impuestos, pero en función del valor real de ese bien, no en función del valor que ustedes ponen porque están obsoletos o porque no les interesa hacer una revisión, básicamente porque así recaudan más impuestos de esta forma que de la otra. Entonces ese es el problema principal que acarrea a todos estos impuestos, no solo al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es el impuesto pues, más gravoso, digamos, también le pasa al impuesto llamado al de las plusvalías, que es el impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana, pasa otro tanto de lo mismo. Ese es un impuesto que se paga en función del valor que tenía el bien en el momento de adquisición al valor que tiene el bien en ese otro momento que tú lo adquieres, en este caso por vía de sucesión. Ese valor por el que te hacen tributar, pues también es muchísimo más grande que el valor real del bien. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Eso luego vuelve cuando haces tú el bien tuyo y pagas por él el impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, pasa otro tanto de lo mismo, que pagas por un valor que no se corresponde con el valor real. Y eso es lo que de alguna manera teníamos que entre todos intentar que cambiase y si no, pues intentar acudir a los órganos jurisdiccionales, si los políticos de turno no lo hacen por la vía que toca, pues acudir a los órganos jurisdiccionales e intentar que eso se mitigue de alguna manera. Porque sí, porque si no... se me ocurre, por ejemplo, Luis, que una casa no valía lo mismo antes de la crisis que después de la crisis, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, no se puede valorar lo mismo. ¿Quién vendía hace nada una casa en nuestro país? Bueno, prácticamente nadie. Yo no me meto, si es metálico, el metálico es metálico. Si son 100.000, pagas por 100.000. Si es 1.000.000 de euros, pagas por 1.000.000. Ahora, que no me digan a mí que una casa vale lo mismo ahora que valía antes. Esos valores no tienen nada absolutamente que ver con la realidad. Y eso pasa en otros impuestos también. En el impuesto sobre transmisiones pasa lo mismo. Pues déjame preguntarle a Roberto Cobian. Primero, Roberto, ¿qué es exactamente la plataforma contra la dictadura fiscal y cuáles son los objetivos de la plataforma? Bueno, el objetivo es a ver si los asturianos somos españoles, siempre lo fuimos y queremos seguir siéndolo, porque tenemos un agravio comparativo con el resto de autonomías enorme. Es decir, en Asturias y Andalucía pagamos 100 veces más en el impuesto de sucesiones y donaciones que en otras autonomías. Por ejemplo, Cantabria es la mitad de población que Asturias, son unos 550.000 habitantes. La Rioja, mucho menos, 325.000, me parece, y Asturias, que andaremos por 1.200.000, no lo sé exactamente. Madrid, por supuesto. Una de las cuestiones que hablé con ciertos políticos, no voy a decir el partido, aludía que Madrid tributa a mucha gente y que, por supuesto, recauda mucho más. Bueno, también tienen que dar más prestaciones, etcétera, ¿no? Pero lo que no concuerda ya es que nos traten de engañar diciendo que es por la población, puesto que tenemos aquí una región limítrofe, que es Cantabria, que es la mitad que la nuestra, y renuncia a esto. Pero Cantabria, que son gente inteligente, el gobierno cántabro eliminó el impuesto, pagan el 1%, precisamente para que no se vayan, bueno, yo digo las vascongadas, me gusta más que el País Vasco, para que no se le vaya allí la industria, las empresas, las personas físicas y jurídicas, etcétera. Yo creo que esa es una medida para que funcione la autonomía, porque debido a este gravosísimo impuesto, lo que está sucediendo es que las personas, las empresas, etcétera, están cambiando su domiciliación fiscal y se están... yo pienso, si esto continúa así, estoy viendo lo que hay, exiliarme después de haber nacido en el paraíso natural. Para mí es lo mejor del mundo, lógicamente, cada uno su tierra, como es Asturias, que es un paraíso para nacer, para vivir, pero es un infierno fiscal para morir. Entonces, yo tendré que exiliarme, porque yo he trabajado toda mi vida para que mis hijos vivan un poco mejor. Y entonces, si lo va a heredar el Principado o no pueden tributar por esa herencia, yo no me queda más remedio que hacer las maletas. Bueno, y mucha gente viene más, duro, viene duro, si Roberto. Perdón, Carlos, viene duro. Pero si fuera yo solo no pasa nada. Pero es que yo tengo ya muchos amigos viviendo en Madrid, por ejemplo, que es donde
hay cierta seguridad mayor. Bueno, Cantabria, lo mismo. ¿Cuándo se crea la plataforma, Roberto? Pues la plataforma no hace un año todavía que se creó. Esto vino dado por una conferencia que hubo en Oviedo de unos catedráticos de la universidad de aquí, y yo que soy asiduo al club de prensa de la Nueva España, entonces estaba lleno por el tema. Porque este es un impuesto que estaba como oculto, casi secreto, la gente no estaba informada de él, porque había mucha gente que, claro, lo conocía cuando le daban el palo. Palo gravoso, porque mucha gente tiene que renunciar a las herencias, y no precisamente como nos dicen en la prensa, el Principado, que es porque tienen deudas. Generalmente los herederos heredan de los progenitores, que son personas mayores. A partir de 60 años es muy difícil que una persona tenga ninguna deuda. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, la mayoría de sus ahorros, gente trabajadora, lo invirtió en inmuebles, bien sea una vivienda, una segunda vivienda, algún local que tuvo su negocio, etc. Como dijo Luis hace un momento, eso está sobrevalorado. Lo primero, le valoran el patrimonio en más de la realidad, lo que se puede vender, porque las cosas valen lo que te den por ellas. Entonces, en este momento de crisis y la burbuja, que tanta publicidad se hace negativa, pues llegan a tirarse las viviendas. El precio. Seguimos y continuamos hablando, si os parece, porque así entramos un poco en debate y en tertulia. Pero, Luis, hay una cosa que existe, lo que decía, por ejemplo, Roberto, pero también la diferencia entre una persona que hereda de un tío respecto a la que hereda, por ejemplo, de sus padres, es decir, en función del parentesco entre el difunto y el heredero, hay que pagar más o menos impuestos. Y esa es la pregunta que yo te hago. ¿Qué pasa? Me refiero, por ejemplo, al tío del pueblo que has cuidado durante toda la vida hasta que fallece y te nombra heredero. Es decir, ¿qué ocurre en esa situación? Claro. Bueno, vayamos por delante con lo siguiente. Nosotros aquí no estamos intentando abocar porque se elimine el impuesto, o bueno, los impuestos tienen que existir para para redistribuir la riqueza entre las personas y efectivamente aquí no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando, o por lo menos lo que estoy intentando yo hacer ver a la gente, es que lo que se tiene que concretar y ajustar son esos valores que se dan a esos bienes. ¿De acuerdo? Luego ya entraremos en si el tipo que se aplica es mayor o menor, pero lo que es evidente, que no vale lo que dicen que vale. Bueno, una vez que tenemos eso claro, vamos a tratar de contestar al planteamiento que tú nos haces. Es cierto que en función del parentesco que tengas con el fallecido, hay una serie de beneficios, por decirlo de alguna manera. A ver, el legislador, cuando hace la ley, lógicamente tratará de favorecer siempre al más cercano que al más lejano. Es decir, el pariente más cercano, el hijo, va a tener unos beneficios importantes a la hora de heredar si se le compara con un sobrino que hereda de un tío. Pero claro, llega ya un punto en que los porcentajes suben de tal manera que en un caso concreto que atendimos en nuestro despacho, mi cliente que heredaba una herencia por un valor de unos 400.000 euros, pagaba al fisco 200 y pico mil. Bueno, por eso quiero que entre eso, también eso Roberto, es, si te parece. eso sí que es una cuestión, claro, que no se puede tolerar, entiendo yo. ¿Cuántas herencias, Luis, se están abandonando? Es decir, se están dejando en manos del Principado precisamente por eso. ¿Muchas? Pero ya no solo eso, Carlos, sino que obligan al administrado, obligan al contribuyente a defraudar, por un lado, y por otro lado, a hacer arquitectura fiscal, por decirlo de alguna manera, e intentar acudir a otro tipo de negocios, no mortis causa, previos a la muerte, para intentar librar el impuesto de sucesiones y tributar por otro negocio menos dinero. Pero que a veces, mi pregunta es, y es que lo escuché en muchísimos sitios, dice, a veces es un marrón que te dejen una herencia. Bueno, a ver, un marrón no es porque tú no tienes la obligación de aceptarla. Tú sí ves que la herencia también puede darse el caso de que tú aceptes una herencia y tiene más deudas que bienes, porque el hombre pues tenía más deudas en ese momento y tú heredas deudas. Entonces es a beneficio de inventario, heredarías a beneficio de aceptarías la herencia a beneficio de inventario y solo aceptarías lo que son, es decir, lo que sobre después de pagar las deudas, para entendernos. Pero un marrón no es porque tú no tienes obligación de aceptarla. Ahora, el problema surge
cuando crees que tiene más de lo que tiene y haces una aceptación tácita o expresa, y resulta que cuando no echaste las cuentas de lo que tienes que pagar en el impuesto, y cuando cubres los papelinos, resulta que te sale a pagar más de lo que realmente vale. Porque el ejemplo del piso, si tú el piso si heredas solo un piso, resulta que por ese piso lo heredas de un tío, vamos a suponer, en este ejemplo, y tú por ese piso tienes que tributar 50.000 euros y el piso lo vendes en 40.000, que me digan a mí dónde está el negocio. Roberto. Sí. Bueno, yo... con respecto a esto, con respecto a este tema concreto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la opinión, como ya Porque dije... yo decía, hay mucha gente que muchas veces tiene que abandonar la posibilidad de heredar algo, porque dice, yo es que, como decía Luis, dice, yo no voy a heredar una cosa de 400 y pagar 200, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Ahí todavía, porque bueno, vas a ganar, ahí ¿no? vas a ganar, pero aunque te siga doliendo, porque tú a lo mejor, pasa muchas veces lo que hablábamos del tío del pueblo, ¿no? Pues tú crees cómo cuidaste a esa persona de una forma tan loable y tan bien, que a día de hoy, pues, desgraciadamente con los ancianos no se tienen ese tipo de consideraciones. Cuando cuidaste a esa persona de esa manera, resulta que crees que no va a haber ningún tipo de problemática y demás a la hora del impuesto, y resulta que efectivamente te meten un impuesto pues muy gravoso y con una problemática gordísima a la hora de tener que asumirlo, ¿eh? Roberto. Sí, correcto. Bueno, lo que no acabé de decirlo anteriormente, es lo siguiente. Normalmente el mayor problema es también el siguiente, que la persona lo que no tiene es cash, no tiene liquidez. Entonces se heredan unos bienes inmuebles, que es donde el pequeño ahorrador, trabajador, fue invirtiendo todos sus ahorros de su vida, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que decía Luis, el Principado dice, este inmueble vale 100 euros y usted va a tributar sobre 100 euros. Y resulta que lo hay que vender en 50. Luego los tributos no cubren la herencia. Eso se da en muchas circunstancias, con otras que hay gravísimas, como herederos, viudas o viudos que quedan con hijos, que están estudiando, que no tienen posibilidad de hacer liquidez, otros porque no tienen trabajo, o hijos que se quedan huérfanos, que tampoco tienen posibilidad de liquidar. Hay infinidad de casos que nos llaman a la plataforma, pues llorando, gente que liquida la herencia de uno de los progenitores, y luego cuando fallece el otro, que puede ser en un plazo breve, no tiene para liquidar la segunda parte, o sea, la segunda herencia. Primero puede ser la del padre y luego le toca la de la madre, o al revés. Bien, ¿qué ocurre? Que liquidó una parte y después de haberla liquidado, cuando le toca la otra no tiene y se queda sin la herencia. Esto es imposible, porque el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales, etcétera, etcétera. Los asturianos somos distintos en este tema, y los andaluces también. Después el artículo 31 de la Constitución dice que todo ciudadano debe de contribuir con impuestos a medida de sus posibilidades, que no pueden ser confiscatorios, etcétera. Y el artículo 33 dice que hay el derecho a la herencia. Por supuesto, con estos tres artículos, yo creo que se está utilizando la ley de una forma leonina. Por ejemplo, una persona tiene una herencia de 400.000 euros, con unos bienes inmuebles y tal. Y está lleno de trampas esto, y luego cuando se dan los datos en la prensa, no digo malintencionadamente, pues se dan unos datos que no coinciden con la realidad. Vamos a poner un señor, tiene un heredero, y en toda su vida ahorró 400.000 euros. Empezamos por lo siguiente, 400.000 euros según valora el Principado los inmuebles, que por supuesto hay casos que es el doble del valor que tienen. Hay bienes inmuebles que son invendibles, que solo sirven para tributar el IBI y otros gastos, y que además ni regalándolos los quiere la gente ya, bajos comerciales en barrios, etcétera, ¿no? Bueno, pues un señor hereda 400.000 euros. Vamos a poner que el máximo, como suele suceder, es en bienes inmuebles. A eso hay que agregarle un 3%
hay que agregarle un 3%. O sea que ya está heredando 412.000, porque lo dice el Principado. Bien, entonces... Vamos a intentar que no sea muy farragoso el tema de las cantidades, más que nada, Roberto, porque el oyente, el televidente en este caso, pues igual se hace un lío con... Vamos a ir. ¿Cuánto exactamente le quedaría esa historia después de meter todos los impuestos? Correcto. Hereda 412.000 euros porque lo dice el Principado, que es el que lo valora. Entonces, si el heredero se queda con la vivienda habitual, tiene una deducción de hasta 122.006 euros. Es decir, que sería como si heredara 122.000 euros menos, que es una cantidad importante en 400.000. Entonces tributaría 48.991 euros actualmente. Pero la trampa está en lo siguiente, en que tiene que haber vivido con el progenitor 2 años antes. Pero aparte de eso, que le viene otro problema, tiene que estar empadronado, porque si no está empadronado, el Principado no se lo va a admitir, seguramente. Y si entonces hereda la misma cantidad, pero no se tiene posibilidad, y tiene que seguir viviendo en ese domicilio durante 10 años en la actualidad. Eso, bueno, que son demasiadas trabas, ¿no? Pero ahora vamos a lo siguiente. Si no se queda con la vivienda habitual, con esas historias, pasaría a tributar 79.991. ¿En cuánto nos queda al final? ¿En cuánto nos queda todo, Roberto? ¿En cuánto nos queda todo al final? Pues de 400.000 euros tributa 80.000. Que el problema es si lo tiene en metálico, no hay problema. No tiene problema. Si no, tendría que intentar vender para poder y si le cobrar, cubre, ¿no? Pues vale, y si no, pues le quedaría una miseria. Ese es el principal problema. Estamos en la recta final. Luis, ¿quién se queda con esos pisos? ¿Quién se queda con esas herencias en el caso de que uno no pueda hacer frente a los impuestos? Bueno, en principio la herencia quedaría sin efecto, no sería aceptada por los herederos en su caso, que toque, y iría pasando al siguiente grupo de herederos, y yo entiendo que al final quedaría el Estado a beneficio de inventario. El Estado del Principado, claro, ahí sería ya un poco ahí sería, efectivamente, pero la herencia quedaría pues sin adjudicársela el primer llamado a ella. Esto nos daría para que en un momento determinado nuestros televidentes nos hiciesen preguntas con respecto a esto para responder en otra ocasión, en otro momento, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, vamos a emplazarte para que en sucesivas ocasiones podamos facilitar la posibilidad de colaboración del televidente en esta historia para que pregunte, porque está claro, no cuestiones concretas, porque esto no es un despacho de abogado, es decir, no vamos a hacerle el trabajo por el cual evidentemente uno tiene que percibir una cantidad, que para eso ha estudiado. Sino que, bueno, pues, ciertas dudas de decir, oye, ¿tengo que ir al abogado o no tengo que ir al abogado en esta historia? ¿No? Porque, correcto. Bueno, finalizamos. ¿Alguna cuestión final? Cuestión muy importante. ¿Cómo es posible que si yo tengo que tributar al Principado 80.000 euros y me es imposible, cómo se me va a quedar el Principado, ni nadie, con 400.000? O sea, ¿cómo por una deuda sin retrasos, sin intereses, sin demora, por 80.000 euros se me van a requisar, vamos a llamarlo, 400.000? Yo creo que en eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Yo creo, no es realmente creíble que sea justo que una persona tenga que renunciar a una herencia por no poder hacer frente a los impuestos. O sea, no es de cajón. Y, hombre, si tú tienes la oportunidad de venderlo y sacar, bueno, un beneficio de la herencia que te han dejado en buena lid,
perfecto, pero si no puedes, si te coge una crisis como la que hemos tenido y no vendes esa casa ni por la cuarta o la quinta parte, vamos, no lo vendes ni por los impuestos que tienes que pagar. Pero en el supuesto que dice Roberto del bajo ese del barrio que valía 400.000 y que tiene de impuestos 80.000 y lo vas a vender por 100.000, aunque saques 20.000, es una buena miseria también lo que sacas, claro, y en función de lo que te lleva el... Un minuto, solo un minuto, Roberto. Digo un minuto para que me digas alguna labor divulgativa de la plataforma. Para que sea más fácil, yo tenemos en internet, y es más fácil, que el otro es un poco largo, impuestosabusivos@hotmail.com. Entonces ahí, simplemente con que nos digan de acuerdo contra el impuesto, pues nosotros ya tenemos los datos, y para cualquier reunión, para cualquier cosa, esto. Y entonces, si es medio minuto, quiero decir, el Principado, debido a las presiones que sufrió por la prensa, etcétera, y las reuniones que hacemos y estas cosas, había prometido el presidente, el señor Javier Fernández, que iba a eliminar el error de salto. El error de salto es lo siguiente, que una herencia de 150.000 euros no tributa. En cuanto pase un euro ya tributa 18.000 euros. Lo había prometido y no se está cumpliendo, porque hay problemas con Izquierda Unida, que no lo vota, etcétera. Y en Galicia ya entró en vigor que los 400.000 primeros euros están exentos de tributar. Y en Murcia redujeron al 50% el impuesto actualmente, este año. Don Roberto, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludos cordiales y gracias por estar con nosotros aquí en el Alegato. Muchísimas gracias. A ver si podemos conseguir algo. Yo les voy a emplazar, entre otras cosas, a que visiten una página, www.luisperezabogados.com. Allí van a poder ver el programa, aparte y al margen de verlo quincenalmente aquí en Telecable, en Teleasturias. Luis, algo para finalizar en este primer programa. Bueno, dar la bienvenida a los televidentes, eso ya de mano, ¿no? Por supuesto. Para que se metan dentro del programa. Y si tienen dudas, lo pueden hacer a través, por ejemplo, de esa página de www.luisperezabogados.com. Oye, tengo una duda, cuidado, que no vamos a resolver cuestiones jurídicas, no le vamos a dar consulta gratis, vamos, en una palabra, pero sí le vamos a dar una orientación de por dónde van los tiros en su historia concreta. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy buenas noches. Estuvimos en el Alegato, ya lo saben, cada 15 días aquí en Teleasturias, en Telecable, los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde. Muy buenas noches, saludos cordiales.